Hechos capítulo 20. Y vamos a leer a partir del versículo 7 al versículo 12. Hechos 20, del versículo 7 al versículo 12. Bien, la palabra del Señor dice así, vamos a leerlo. Te pido que prestes atención, vamos a leerlo detenidamente, tratando de comprender y entender el pasaje. Dice así: el primer día de la semana nos reunimos para partir el pan. Como iba a salir al día siguiente, Pablo estuvo hablando a los creyentes y prolongó su discurso hasta la medianoche. En el cuarto piso del piso superior donde estábamos reunidos, había muchas lámparas. Un joven llamado Eutico, que estaba sentado en una ventana, comenzó a dormirse mientras Pablo alargaba su discurso. Cuando se quedó profundamente dormido, se cayó desde el tercer piso y lo recogieron muerto. Pablo se echó sobre el joven y lo abrazó. «No se alarmen», dijo, «está vivo». Luego volvió a subir, partió el pan y comió. Siguió hablando hasta el amanecer y entonces se fue. Al joven se lo llevaron vivo a su casa para gran consuelo de todos. ¿Cuál era el nombre de este joven que se durmió? Eutico. Y se durmió mientras Pablo predicaba. Mi pastor dice que si a él se le duermen, que si se le dormían a Pablo, que no se le duerman a él. Y yo digo que si se le duermen a mi pastor, que no se me duerman a mí mientras predico. El mensaje del día de hoy se llama No te quedes dormido. ¿Cuál es el mensaje de hoy? No te quedes dormido. Exacto. Yo les pido que no se queden dormidos mientras predico, como Eutico se quedó dormido con el buen Pablo. Hay un refrán muy famoso mexicano que dice: camarón que se duerme se lo lleva la corriente. Y es un refrán bien dicho, porque si te quedas dormido, pues van a pasar muchas cosas. Y mi hermano Dan, que es el menor de los tres, aplicaba esto conmigo. Él cuando tenía canicas, y tenía canicas bonitas, acababa de comprar canicas, me retaba y me decía: vamos a jugar canicas, pero de a canica, o sea, a perder canicas, ¿no? Y uno valora las canicas cuando es niño. Ahora digo, ¿por qué las valoraba? Pero uno valora sus canicas, ¿no? Y mi hermano jugaba conmigo y yo le ganaba todas sus canicas. Yo no tenía piedad de mi hermano. Mi mamá me decía que por qué siempre le ganaba y le quitaba sus canicas. Pues porque él me dijo que quería jugar a perder canicas, entonces yo no tenía piedad de él y le quitaba, o mejor dicho, le ganaba sus canicas. Pero él me la aplicaba después. Yo pienso que este refrán aplica a mí, porque él inmediatamente que perdía sus canicas, ¿con quién creen que iba? Con mi mamá, y le decía: ma, llorando, le decía: mi hermano me quitó mis canicas. Y yo le decía: yo no se las quité, yo se las gané, justamente. Él dijo que quería jugar de a canica y le gané sus canicas, ¿no? Y él graciosamente recuperaba sus canicas con la autoridad de mi mamá. Y mi mamá me decía: devuélvele sus canicas, y yo le tenía que devolver sus canicas. En otras palabras, yo me quedaba dormido. Bueno, quiero enfocar este mensaje
Se llama así, no te quedes dormido, porque pienso que hay muchas verdades bíblicas, muchas, pero muchas. Podríamos hacer otra serie de este pequeño pasaje acerca de no te quedes dormido en las cuestiones de la vida. Y hoy quisiera recorrer contigo algunos pasajes que nos invitan a no quedarnos dormidos en la vida. Muchas cosas pasan en la vida y muchas cosas perdemos por no, o mejor dicho, por quedarnos dormidos. Y pienso que deberíamos de prestar atención a estas cosas de la vida, porque algunas son muy especiales, algunas cosas de Dios pasan siempre y nosotros por quedarnos dormidos no las abrazamos, no las experimentamos. Así es de que quiero que veamos esta primera parte. Esta primera parte se llama No te quedes dormido, busca creer y entender más de Jesucristo. Dilo conmigo, no te quedes dormido, busca creer y entender más de Jesucristo. Vamos a leer ahí en Juan capítulo 6. Juan capítulo 6. Y vamos a leer unos cuantos versículos que son palabras de Jesús. Primero, en el versículo 26, dice así: les aseguro, empieza en el 26. Jesús respondió con firmeza: les aseguro que ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual dará el Hijo del Hombre. Dios el Padre ha puesto sobre él su sello de aprobación. Ahora vayamos al versículo 32. Les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y Jesús le responde: yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que viene a mí no lo rechazo, porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda de lo que Él me ha dado, sino que resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que vea al Hijo y crea en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él. ¿Por qué dijo: yo soy el pan que bajó del cielo? Y decían: ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo: yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, respondió Jesús. Nadie puede venir a mí si no lo trae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito: a todos los instruirá Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida.
Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto, sin embargo, murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, y yo lo daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí: ¿cómo puede éste darnos a comer su carne? Les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Este es el pan que bajó del cielo. Los antepasados de ustedes comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Ahora, mientras él dice estas cosas raras y extrañas, miren lo que dice Jesús: el que come mi carne y bebe mi sangre, y luego dice, porque mi carne es verdadero alimento o verdadero pan, y mi carne y mi sangre es verdadera bebida. Qué cosas tan extrañas, ¿no? Bueno, lo que resulta de este pasaje es que, en mi opinión, estos cuates se quedan dormidos. ¿Por qué? Miren lo que dice el versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les respondió: ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que les he dado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que le iba a traicionar. Por eso les dije que nadie puede venir a mí, a menos que se lo haya concedido ¿quién? El Padre. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Este versículo a mí me sorprende muchísimo. Desde entonces, muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Se imaginan la escena? Muchos observamos a Jesús como nuestro héroe y muchos diríamos: si yo hubiera sido Pedro, si yo hubiera sido Juan. Algunas mujeres podrían decir: si yo hubiera sido María Magdalena. Seguiríamos a Jesús, estaríamos abrazados a Él. El problema es que estos cuates se quedaron dormidos. ¿Cuál era el problema de ellos? El problema era lo que dijo al principio Jesús. Cuando Jesús va caminando, pareciera que hace una pausa, voltea con ellos y les dice: ¿y ustedes por qué me siguen? Y Jesús no los deja hablar y les dice: ciertamente les digo que ustedes me siguen por una razón. ¿Cuál es? Porque les doy de comer. Y muchos seguimos a Jesús por el beneficio, pero no hemos entendido que lo que Jesús desea es que comamos su carne y bebamos su sangre. ¿Cómo está eso? Por eso el problema de estos discípulos es que ellos se quedan dormidos en sus laureles. Lo único que están esperando es comer. Comida gratis. En México, nuestras frases clásicas: a la gorra, ni quien le qué, ni quien le corra. A veces hacemos bromas mi esposa y yo cuando nos invitan a una fiesta. Yo soy el que hace la broma, tal vez de mal gusto, pero lo hago con ella. Le pregunto: ¿y qué van a dar de comer? Para saber si voy a la fiesta o no. Es broma.
Pero, ¿saben? Muchos discípulos, el problema que tenían es que ellos lo que querían era lo que podían recibir de Jesús. Y en el tiempo de Jesús, la comida que Él proveía a veces era gratis. ¿Se acuerdan cuando multiplicó los panes y los peces? Queremos a veces que Jesús multiplique los panes, que multiplique los peces. Y no está mal, no estoy diciendo que Jesús no lo haga o que Jesús no lo quiera hacer. Lo que necesitamos comprender es que el problema de estos discípulos es que ellos esperaban el beneficio. Y sin el beneficio, ellos se fueron. Por eso, ellos dicen, vean lo que dice Jesús. Desde entonces, al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿Quién puede aceptar que Jesús es un ser divino? ¿Quién puede aceptar que Jesús vino del cielo? Pero más que eso, ¿quién puede aceptar frases como, si no comes mi carne y si no bebes mi sangre, no puedes tener parte conmigo? Hay una cosa que los discípulos no entendieron y es esta la que te voy a decir. Y esta es la que te va a mantener despierto. Vean conmigo. En el versículo 61. Jesús, muy consciente de que sus discípulos murmuraban por lo que había dicho, les respondió, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale de nada. La palabra que les he hablado son espíritu y son vida. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por esto les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido ¿quién? El Padre. Hay una revelación que Jesús nos da acerca del Espíritu Santo. Y yo quiero compartírtela hoy. Porque podrías quedarte dormido solamente esperando los beneficios de Jesús, sin entender la verdadera vida espiritual, comer la carne y beber la sangre de Jesús, que es participar de su naturaleza. ¿Cómo puedo participar de la naturaleza de Jesús? Bueno, Jesús dijo esto. Les conviene que yo me vaya, porque si me voy, les mandaré al Espíritu Santo, y Él les hablará de mí. En ese sentido hay una revelación espiritual que me dice esto. El Espíritu Santo me revela al Hijo. ¿Cómo puedo yo conocer al Hijo? A través del Espíritu Santo. ¿Cómo puedo yo conocer al Padre? A través del Hijo. Esta es la cadenita o la cadena espiritual. El Espíritu Santo me revela al Hijo y el Hijo me revela al Padre. Por eso dice Jesús, nadie puede llegar al Padre sino por mí. Y Jesús mismo les dice, ¿quién conoce al Padre sino el Hijo que estaba con Él? ¿Me están entendiendo? Es lo que les está diciendo Jesús. No te quedes dormido, iglesia. No te quedes sin conocer más a Cristo. Porque si conoces a Cristo, aprenderás a conocer al Padre. Uno de los grandes problemas de la iglesia es que no acaban de abrazar la identidad de hijos. Todavía se sienten lejanos, sienten que no pueden recibir algo del Padre. Oh, yo no puedo recibir una sanidad de Jesús. ¿Por qué Jesús habría de sanarme? Si tú tuvieras a tu hijo enfermo, ¿no haces lo posible porque él esté sano? ¿No lo llevas al doctor? ¿No haces el sacrificio porque tu hijo esté sano? ¿No haces gastos a veces que están fuera del presupuesto? Incluso llegas a pedir prestado para que tu hijo esté sano. ¿Sí o no?
Entonces, ¿qué nos hace pensar que como hijos Dios no quiere sanarme? El problema es que no hemos participado de la naturaleza de Jesús. Y tú me preguntarás, ¿cómo puedo conocer al Hijo? Para que el Hijo me revele al Padre. A través del Espíritu Santo. Acompañado de una cosa, la palabra de Dios. ¿Quieres conocer al Hijo? Lee la Biblia. No te quedes dormido, iglesia. Busca conocer más de Jesús. Que no seas uno de esos discípulos que terminan por abandonar a Jesús simplemente porque estuvieron lejos de Él, esperando el beneficio, pero no participando de la naturaleza. Te voy a decir algo, y con eso termino esta parte. Los discípulos que lo seguían eran solamente discípulos que esperaban algo de Jesús. Pero Jesús nos muestra niveles de revelación de Dios. Y el mayor nivel para mí de revelación de Jesús son dos. El primero tiene que ver con ver a Dios como Padre. Muchos seguimos viendo a Dios como Señor, pero no como Padre. Y Jesús dijo otra cosa. Ya no los llamaré discípulos, ahora los llamaré amigos. ¿Qué tal ser amigo de Dios? ¿Verdad que son identidades diferentes? No es lo mismo que yo diga a Mike que es mi amigo. ¿Saben? Yo conocí a Mike hace muchos años de lejos. Incluso podría decirte que el primer año, mientras él estuvo aquí, podría decirte que no lo conocía. Pero estos últimos 2 años, que incluso comemos juntos y que hasta hemos dormido juntos, no solos, entiendo que lo conozco y es diferente. No lo veo como alguien lejano, sino como alguien cercano a mí. ¿Me entiendes? Si te acercas a Cristo, Él te va a revelar al Padre y podrás entender más acerca de Él. La siguiente es esta. No te quedes dormido. No hagas promesas que no puedes cumplir. Dilo conmigo, no te quedes dormido. No hagas promesas que no puedes cumplir. Vamos a leer Mateo 26, versículo 34. Vamos a leer si quieren desde el versículo 31 para que tengamos un poco de contexto. Esa misma noche dijo Jesús: todos ustedes me abandonarán, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Vean la declaración de Jesús. Él está diciendo: ustedes me van a abandonar. Y Jesús no solamente lo dice así, lo dice mencionando la palabra de Dios. Es decir, que lo que él estaba diciendo es una profecía bíblica. Y lo que está diciendo Jesús es: me vas a fallar. Me vas a fallar. No vengas a decirme que no me vas a fallar. Porque la misma palabra dice que me vas a fallar. Pero el versículo 32 dice: pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Miren, todavía Jesús, además de dar la palabra, la profecía, Él dice: pero tranquilos, después de que me falles, yo voy a ir delante de ti y te voy a encontrar. Qué tiernas palabras de Jesús. Alguna vez yo recuerdo que me tuve que sincerar con mi esposa y decirle: amor, no tengo para esto, pero te prometo que le voy a echar ganas para que un día
lo tengamos. Es mejor decir las cosas sinceramente que hacer promesas que tarde que temprano no vamos a cumplir. Miren al aventado de Pedro, versículo 33. Aunque todos te abandonen, declaró Pedro, yo jamás lo haré. Te aseguro, le contestó Jesús, que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y todavía insiste el buen Pedro, aunque tenga que morir, insistió Pedro, jamás te negaré. Y los demás discípulos dijeron lo mismo. Todos se le avientan y se le unen a Pedro al cántico, Señor, morimos por ti. Y muchas veces nosotros nos lanzamos con Dios y le decimos, Señor, te prometo que no voy a faltar a la iglesia nunca más. Te prometo que voy a llegar a la iglesia temprano, Señor. Te prometo que voy a orar todos los días. Pero son promesas que no podemos cumplir. A mí me encanta cómo empieza Jesús a decirles. Esta misma noche, dijo Jesús, todos ustedes me abandonarán porque está escrito. Es mejor decirle al Señor, Señor, tarde que temprano te voy a fallar. Lo que te pido es lo que dice tu palabra. Pero después que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Galilea es el lugar del encuentro. Es el lugar donde Jesús se encuentra otra vez con ellos. Por eso es tan impactante el relato de Juan acerca de Pedro, cuando Jesús le devuelve esta dignidad a Pedro. ¿Dónde estaba Pedro cuando Jesús resucitó? Pescando. Pedro lo reconoce, va con él y Jesús lo confronta y le pregunta, ¿me amas? Y entonces Pedro comprende la lección y le dice, Jesús, yo no te amo, yo te quiero. Jesús le vuelve a preguntar, ¿me amas, Pedro? Pedro aprendió la lección y no lo va a volver a hacer. Él le dice, Jesús, yo te quiero, pero no te amo. Yo soy sincero contigo y prefiero ser sincero contigo antes que hacerte una promesa que yo no pueda cumplir. Tercera vez le vuelve a preguntar Jesús, Pedro, ¿me amas? Y el buen Pedro, en el corazón, sabe que no le puede mentir a Jesús, porque sabe que va a hacer promesas que no puede cumplir. Señor, tú lo sabes todo. Sabes que yo te quiero, pero no te amo. Y Jesús le dice, bien, porque eres sincero conmigo, entonces puedo trabajar contigo. Porque Jesús algo que no quiere es un corazón hipócrita. Por eso es mejor no hacer promesas que no podemos cumplir. Los esposos debemos de hacer promesas que podemos cumplir, no las que no podemos cumplir. Como padres debemos de hacer promesas a nuestros hijos que vamos a cumplir, pero las que no vamos a cumplir no deberíamos ni de decirlas, porque nuestros hijos se rompen en el corazón cuando no cumplimos las promesas. Debemos de calcular el peso de las promesas. Miren al buen Pedro, hasta la muerte contigo, Jesús. Y en la primera se echó a correr. Bueno, primero le cortó la oreja al siervo del sacerdote y luego lo maldijo y luego lo negó 3 veces. Así es de que no te quedes dormido, iglesia. No hagas promesas al Señor que no puedes cumplir. Mejor sincérate con Él y esto te va a abrir puertas con el Señor. Él puede trabajar más con un corazón sincero que con un corazón en el que
camina la hipocresía. La número 3 es esta. Dilo conmigo, no te quedes dormido. Otra vez, no te quedes dormido. No hagas promesas por otros. Es un problema hacer promesas por otros. Vamos al libro de Jueces, capítulo 11, por favor. Jueces, capítulo 11. Esta es la historia de Jefté. Sucede que Jefté es hijo de un guerrero y de una prostituta. Muchos lo creen indigno, pero cuando llega la hora de pelear lo buscan. Te estoy resumiendo la historia de Jefté. Lo buscan para pelear. Él acepta la propuesta de pelear y luego va a la batalla y gana. Y esta parte que vamos a leer a partir del versículo 29 es una palabra que Jefté habla durante o antes de la batalla. Vean lo que está sucediendo. ¿Me entendiste más o menos el contexto de Jefté? Jefté es hijo de un guerrero y una prostituta. Lo corren por hacerlo indigno porque es hijo de una prostituta. Pero cuando llega la hora de pelear saben que él es el bueno y lo llaman. Y el buen Jefté crece. Dios le da su bendición. Y Dios lo lleva por el camino de la victoria. El versículo 29 dice esto. Entonces Jefté, tomado por el Espíritu del Señor, recorrió Galaad y Manasés, pasó por Mizpa de Galaad y desde allí avanzó contra los amonitas. Y Jefté hizo una promesa solemne al Señor. ¿Hizo una qué? Y luego vean lo que él promete. Si verdaderamente entregas a los amonitas en mis manos, quien salga primero de la puerta de mi casa a recibirme cuando yo vuelva de haber vencido a los amonitas, será del Señor y lo ofreceré en holocausto. Jefté cruzó el río para luchar contra los amonitas y el Señor los entregó en sus manos. Derrotó 20 ciudades, desde Aroer hasta las inmediaciones de Minit, hasta Abel Keramín. La derrota fue muy grande. Así los amonitas quedaron sometidos a los israelitas. Y aquí viene lo bueno. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpa, salió a recibirlo ¿quién? Su hija. Él hace una promesa por alguien más. Hay un problema con este pasaje. Te voy a contar. Muchos cristianos creen que el Señor estuvo de acuerdo con esta promesa de Jefté. Y muchos cristianos creen que el Señor lo pidió y que el Señor lo permitió y que el Señor lo aceptó. Simplemente porque el hombre de Dios hizo una promesa que alguien no le pidió. ¿El Señor le pidió a su hija? No. Él ya tenía la unción del Espíritu Santo. El problema de él es que él quiere garantizar su victoria. Y al querer garantizar su victoria, él quiere ofrecer un sacrificio. El problema de Jefté es el problema de las apariencias. Él cree que la unción de Dios no es suficiente. Y para hacer que todo salga bien, él mete a una persona de su casa. Y él dice, si el Señor me da la victoria, le voy a dar a lo primero que salga a recibirme de mi casa. Y él llega a su casa y ¿quién sale? Su hija. A veces nosotros comprometemos a nuestra familia. Más de una vez, tengo que aceptarlo, Miriam ha tenido que decirme, oye, hablaste por los dos y no me preguntaste. Porque comprometí a Miriam a hacer algo que tal vez ella no quería hacer. Y te digo algo,
En la relación, en la pareja, lo primero que debería de abundar es el poder del acuerdo. Que los dos estén de acuerdo. Eso es lo mejor que puede haber. En una amistad lo mejor que puede haber es eso. A veces comprometemos financieramente a nuestra familia. Nos metemos en problemas en los que no nos deberíamos de meter. Los comprometemos a compromisos. Muchas mamás de repente quieren llevar a los hijos a la iglesia a la fuerza, y está bien mientras tengan 16, 17, pero si tienen 18, ya el niño puede decidir. Digo, si vive en la casa, pues ni modo, ¿no? Que se someta a las reglas de la casa. Pero si ya trabaja, si tiene una familia y no vive contigo, ¿qué hay poder que pueda obligarlo? Y a veces nosotros queremos comprometerlos con algo que ellos no se quieren comprometer. Y es mejor, insisto, la sinceridad. Nadie le pidió a Jefté su hija. Nadie se lo pidió. Y no podemos andar por la vida comprometiendo a nuestra pareja, a nuestra familia, a situaciones que no deberíamos. He tenido conversaciones con Miriam en las que, ya saben, no lloro, pero a veces decimos, esto del pastorado está duro. Y a veces uno de los dos dice, ¿y si nos rajamos? Y uno de los dos siempre tiene que decir, no, porque lo acordamos, lo dijimos. Yo no lo dije, tú lo dijiste y yo también lo dije. Y si lo dijimos, entonces seguimos adelante. Pero qué duro es cuando sometemos a nuestra familia a cosas que ellos no quieren tener o hacer. Vean lo que pasó con la hija de este hombre. Versículo 34. Cuando Jefté volvió a su hogar en Mizpá, salió a recibirlo su hija, bailando a son de los panderos. Ella era hija única, pues Jefté no tenía otros hijos. Cuando Jefté la vio, se rasgó las vestiduras y exclamó, ¡ay, hija mía! Me has destrozado por completo. Eres la causa de mi desgracia. Juré algo al Señor y no puedo retractarme, porque además Jefté es un hombre de palabra. Y la pobre niña responde así: Padre mío, respondió ella, le has dado tu palabra al Señor. Haz conmigo conforme a tu juramento, ya que el Señor te ha vengado de tus enemigos, los amonitas. Pero concédeme esta sola petición, añadió, ya que nunca me casaré, dame un plazo de 2 meses para retirarme a las montañas y llorar allí con mis amigas. Está bien, puedes ir, respondió él. Y le permitió irse por 2 meses. Ella y sus amigas se fueron a las montañas y lloró porque nunca se casaría. Cumplidos los 2 meses volvió a su padre y él hizo con ella conforme a su promesa. Ella era virgen. La postura que más tienen los estudiosos es que lo que hizo Jefté fue comprometer a su hija a servir al Señor para siempre, sin casarse, sin tener hijos. Jefté llevó a su hija a comprometerla con algo que ella jamás se había comprometido. Y él llora y dice, eres la causa de mi desgracia, por andar haciendo promesas a Dios que no debería de hacer. Despertemos. No te quedes dormido, iglesia. No hagas promesas por otros. Deja que los demás tomen sus propias promesas. Y si van a tomar promesas contigo, es mejor. El poder del acuerdo es mejor.
Permite que las relaciones avancen así. Porque comprometer a alguien a algo que no quiere o que no debe, puede romper las relaciones. ¿Estás de acuerdo conmigo? Último, dilo conmigo. No te quedes dormido. Siempre ve por más. Otra vez, no te quedes dormido. Siempre ve por más. Vamos al segundo libro de Reyes, capítulo 13. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. A partir del versículo 14. Cuando Eliseo cayó enfermo de muerte, Joás, el rey de Israel, fue a verlo. Echándose sobre él, lloró y exclamó: Padre mío, carro y jinete poderoso de Israel. Eliseo le dijo: consigue un arco y varias flechas. Joás así lo hizo. Luego Eliseo dijo: empuña el arco. Cuando el rey empuñó el arco, Eliseo puso las manos sobre las del rey y dijo: abre la ventana que da hacia el oriente. Joás abrió y Eliseo ordenó: dispara. Así lo hizo entonces. Eliseo declaró: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Aram. Tú vas a derrotar a los arameos en Afec hasta acabar con ellos. Y me encanta la forma en que lo dice Eliseo. Él lanza una palabra profética y la palabra profética es completa. Escucha eso que te voy a decir. Cuando Dios nos da promesas, Dios no nos da promesas a medias. Jamás vas a escuchar que Dios te dé una promesa a medias. Si Dios te dice que vas a ser sano por completo. Si Dios te dice que tu familia va a venir al Señor, un día tu familia va a venir al Señor. Si Dios te prometió un aumento en tus finanzas, es que Dios te está prometiendo algo y se está comprometiendo con eso. Si Dios te está prometiendo fidelidad, es que Dios va a ser fiel contigo. Si Dios te está prometiendo que un problema que tienes, cualquiera que sea, se va a solucionar, entonces Dios te lo está prometiendo completo. El problema es que a veces nosotros nos quedamos dormidos y alcanzamos un poquito y pensamos que ya lo tenemos, pero no vamos por más. Y este es el problema de este rey. Por eso me gusta lo que dice Eliseo: flecha victoriosa del Señor, flecha victoriosa contra Aram. Tú vas a derrotar a los arameos en Afec hasta acabar con ellos. Así dice, así que toma las flechas, añadió. El rey las tomó. Entonces Eliseo ordenó: golpea el suelo. Joás golpeó el suelo, ¿cuántas veces? 3. Y se detuvo. Y vean cómo responde el profeta. El profeta, ante eso, el hombre de Dios se enojó y dijo: debiste haber golpeado el suelo 5 o 6 veces. Entonces habrías derrotado a los arameos hasta acabar con ellos. Pero ahora los derrotarás solamente 3 veces. Te duermes, chavo. Te duermes. Estás viendo la promesa del Señor y te quedas dormido. No vas por más, no vas por más. Golpeamos el piso solamente 3 veces. Cuando Dios nos promete algo, debemos de ir y orar por eso. ¿Y saben cuántas veces oramos? 1, 2, 3 y dejamos de orar. Porque el tiempo pasa y vemos que la promesa del Señor no se cumple y decimos: tal vez el Señor me choreó. Tal vez el Señor me echó una mentirilla piadosa. Y la palabra dice que Dios no miente.
Que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Si Dios prometió algo, lo va a cumplir. Hace unos días estaba orando en la madrugada y comencé a clamar al Señor por mis finanzas y por las finanzas de la iglesia. No sé explicarte lo que pasó. Lo que puedo decirte es que pasaron cosas. Y hoy me dieron la noticia de que me aumentaron el sueldo. ¡Gloria a Dios! ¿Me están entendiendo? No me aumentaron la millonada, pero me aumentaron algo de sueldo. Y yo estoy muy feliz. ¿Saben por qué? Porque el Señor me lo prometió. Y no solo eso. Escucha esto que te voy a decir. Y yo espero que lo abraces. Y que lo creas y vayas por más. Porque el Señor me dijo que iba a traer bendición a la iglesia. Hablando de lo financiero. Y si tú le crees a Dios, Dios lo va a traer. Porque si me lo está dando a mí, que me lo prometió, te lo va a dar a ti, que lo prometió para la iglesia. No estoy hablando de lengua para afuera. Te estoy hablando promesas del Señor. Y si tú abrazas las promesas del Señor, lo que necesitas es ir por más. No te duermas. No te quedes dormido como este cuate. Está escuchando el mensaje de uno de los mejores predicadores de la historia de Pablo y se queda dormido y se cae y se muere el tipo. Pablo tiene que ir a resucitarlo. Ahora, yo sé que, y no estoy hablando de cosas como que no te duermas en la predicación. Porque hasta yo mismo me he quedado así. Hablo de las cosas de la vida, iglesia. No te quedes dormido. Ve por más. Busca conocer al Señor. No te comprometas a cosas que no vas a cumplir. Medita, medita. A veces nos comprometemos solo por emocionarnos. A veces comprometemos a nuestra familia sin conversar, sin platicar. Comprometemos a los nuestros, comprometemos a nuestros amigos. Y no está bien. Librémonos de estas cosas de la vida. Y por último, no te quedes dormido, ve por más, ve por más. No ores nada más 3 veces, no seamos como el rey, ya me lo imagino ahí. Oh, sí, Señor, cumple tu promesa. Y Eliseo le dice, ¿cómo? Deberías de golpear el piso más veces. Eso expresa lo que hay en tu corazón. Lo que pasó aquí fue que lo que salió de este rey fue lo que había en su corazón. Él quería las cosas de a gratis. Quería escuchar la palabra profética y luego hacer nada para alcanzar la palabra, la promesa. Y eso no funciona así. Muchos recibimos la palabra profética y después de recibirla lo que debemos de hacer es lo que dice el libro de Nehemías: poner manos a la obra respecto de nuestra profecía. Así es de que si Dios te prometió algo, ve tras eso que Dios te prometió. No dejes de seguirlo. ¿Me dices amén? Ponte de pie y vamos a dar gracias al Señor por su palabra.